Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener un programa más del tema Cuida tu salud mental. Estamos en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y el tema de hoy es ¿qué hay detrás de una sobredosis? Para eso tengo el honor de presentar a la maestra Nadia Robles. Ella es directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. Y pues bienvenida Nadia, Gracias, doctor. hoy estamos aquí para hablar de este tema. ¿Nos podrías platicar un poco qué hace el Observatorio Nacional de Salud Mental y Adicciones? Sí, seguro. Pues el observatorio se encarga de recopilar información que sea objetiva, que sea confiable y que además nos permita pues tener un panorama general de la situación del uso de sustancias y distintos fenómenos. En esta ocasión que estamos y vamos a tocar el tema de la sobredosis, realmente un elemento central ahora, en los últimos años sobre todo del observatorio, ha sido monitorear el uso de sustancias en función, por ejemplo, de las intoxicaciones agudas o sobredosis que ocurren en el mundo y también en el país, y también pues las desafortunadas defunciones que pueden haber asociadas a este fenómeno. Y es que a nivel mundial el uso de drogas sintéticas como los opioides o como otro tipo de sustancias como los estimulantes han generado una crisis de sobredosis, especialmente que se da en Norteamérica. Nosotros tenemos datos de que en Estados Unidos, en Canadá, hay altas tasas de sobredosis entre las personas y que desafortunadamente fallecen. En Canadá, por ejemplo, en 2022, pues más de 7.500 personas fallecieron por sobredosis, y en Estados Unidos, que es donde más se ha agravado el problema en los últimos años, hubieron 81.000 sobredosis, 10 veces más que en Canadá. Okay. Y bueno, pues evidentemente México es un país donde llama mucho la atención este fenómeno por nuestra cercanía con estos dos países. Sin embargo, pues de alguna manera, afortunadamente, no presentamos ese tipo de situaciones en la misma magnitud que ocurre. Y por eso el observatorio trabaja sobre datos de esta naturaleza. Y justo, por ejemplo, en el 2023 hemos encontrado que hay personas, sí hay bastantes personas que llegan a salas de urgencia por intoxicación aguda a distintas sustancias, pero llama mucho la atención que la principal sustancia por la que llegan es por alcohol. Es decir, en México las intoxicaciones agudas o sobredosis se dan mucho en función del uso de alcohol. Cerca del 85% ocurren por alcohol y cerca del 15% por otras sustancias. Okay. Que lo más común que vemos es que existen personas que utilizan múltiples sustancias y llegan a urgencias porque tuvieron una intoxicación, o estimulantes, o cocaína, u opioides. Y aunque pues recientemente hay más atención sobre los opioides por sustancias como el fentanilo, que pues producen una sobredosis, o uno de los riesgos más altos es la sobredosis. En realidad en nuestro país pues son las múltiples las sustancias que provocan una sobredosis y que hacen que la gente llegue a los servicios de salud. Ok, pues muy interesante todo lo que hacen en el observatorio para detectar lo que son intoxicaciones o sobredosis. Hemos utilizado estos dos términos. ¿Qué queremos decir con ellos, ¿no? Una intoxicación, y que es un sinónimo de sobredosis, implica una ingesta mayor de lo que el cuerpo, el organismo puede tolerar de una sustancia psicoactiva. Algunas sustancias, como mencionaba la maestra Nadia Robles, pueden tener consecuencias fatales, como los opioides, que producen sobredosis que por sus efectos de la misma sustancia van a producir una depresión respiratoria y eventualmente la muerte. Pero en México el alcohol efectivamente es una sustancia, la sustancia psicoactiva más utilizada, si no me equivoco, Sí, con el y alter ego. es fácil intoxicarse, ya que las personas, bueno, no reconocen muchas veces el nivel donde ya están con suficiente sustancia, en este caso el alcohol, y siguen bebiendo y llegan a los cuadros que conocemos comúnmente como blackouts o mala copa
o en el peor de los casos cuando las personas se quedan dormidas, se pueden caer, etcétera. Entonces estas sobredosis son las más frecuentes a nivel de urgencias. Así es, y llama la atención también porque el alcohol es una sustancia que socialmente es pues muy aceptada y de repente no se visualiza que también es una sustancia que puede provocar sobredosis. Generalmente las personas solemos pensar a nivel general que son el otro tipo de sustancias, las que llamamos ilícitas, las que generan ese riesgo de sobredosis, que sí, efectivamente es correcto, pero no en la misma magnitud que el alcohol. Y ahora justamente pensando en qué hay detrás de una sobredosis, yo creo que vale mucho la pena también hablar acerca de qué pasa con los tipos de usuarios de sustancias, porque de repente también se piensa, y bueno, ahí te devuelvo a ti un poco la pregunta, se llega a pensar que las personas que tienen una sobredosis están como en el punto final de la dependencia o que la sobredosis es la culminación de una trayectoria de uso de sustancias y no siempre es así. Y claro, tienes toda la razón, Nadia, una sobredosis le puede pasar a cualquier persona accidentalmente, ya hablaremos de las sobredosis intencionadas, pero normalmente las sobredosis son no intencionadas y una persona, imaginémonos un joven o una joven que llega a una fiesta y empieza a tomarse varios shots de alguna bebida como el tequila, va a sufrir una intoxicación aunque no tenga ningún problema de alcoholismo, ¿no? En eso tienes toda la razón. Y hay muchas otras intoxicaciones accidentales. Justo cuando hablamos de sustancias legales están también por ahí los tranquilizantes. Exacto. Son sustancias que solemos tener en nuestra casa, bueno, no todo el mundo, pero a veces nos las indica el médico, están ahí guardadas en un cajón, se usan y de repente también están en el mercado negro, tenemos que aclararlo, y la mezcla es otra forma de tener una sobredosis, ¿no? O una persona mayor puede tener una sobredosis, por ejemplo, no se acuerda cuántas tabletas de su medicamento ha tomado, eso pasa en algunas condiciones, y sufre una sobredosis, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser uno dependiente o tener un trastorno para el uso de sustancias, sino que lo que sucede muchas veces, como decíamos, es accidental, es no intencionado, la persona no sabe qué dosis o qué mezclas no debe de hacer y como consecuencia tiene un cuadro que llamamos intoxicación o sobredosis. Doctor, mencionabas hace un momento hablar acerca de cuando son intencionadas. ¿Esos casos en qué momentos pueden? Es importante también señalarlo acá, en muchos gestos suicidas es común que las personas puedan recurrir a un medicamento que tenga en casa, es común muchas veces mezclarlo con alcohol y estos gestos suicidas son graves, son importantes, hay que atenderlos inmediatamente y desde luego tienen como otras implicaciones, ¿no? Cuando hay una sobredosis intencionada, un gesto suicida, tenemos que darle seguimiento a esta persona, tenemos que llevarla a un lugar donde pueda recibir atención posterior, ¿no? Entonces estas sobredosis intencionadas es una categoría pues diferente de las otras que estamos hablando que son accidentales, no intencionadas. Sí, incluso que si se dan en el contexto de consumo de sustancias pues voluntario, la intoxicación puede ser no voluntaria e inesperada. Exactamente. Y justamente cuando se suma a lo mejor la intención de sí tener una intoxicación aguda, la familia o quien está alrededor debe de estar muy pendiente de la situación y valorar si realmente solo se debió a que hubo una intoxicación accidental o si pudo haber sido intencionada. Ajá. Y es que también en el uso de sustancias pues encontramos muchas condiciones de salud mental que podrían estar pasando, sobre todo en personas que son adolescentes o jóvenes, ¿no? Que podrían transitar por distintas circunstancias que pudieran ser difíciles y que justamente en ese contexto decidieran, ¿no? Exceder la dosis de una sustancia. Pero bueno, también hablemos de otro tipo de sustancias, porque uno de los fenómenos que yo mencionaba al inicio era cómo ha crecido el uso de opiáceos y cómo también han crecido las sobredosis relacionadas con ese tipo de sustancias, ¿no? Sobre todo
drogas como el fentanilo. Últimamente también hemos visto, y desde el observatorio lanzamos una alerta temprana para primeros respondientes y también para personal de salud en el norte del país, porque encontramos que se estaba adulterando la heroína, que también pues es un opiáceo, y los opioides como el fentanilo con silacina, que es un medicamento de uso veterinario que no está pues avalado para el uso humano, pero que tiene también el riesgo de ser, bueno, de generar una sobredosis, porque también es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, ante este riesgo encontramos que hay ciertas maniobras que podrían aplicarse para personas que consumen heroína o fentanilo, como el uso de la naloxona, pero no para las personas que consumen silacina. Entonces, esta alerta se generó justamente para que el personal de salud estuviera preparado en caso de que identificara este tipo de sobredosis y que, bueno, supiera que podría deberse también a la intoxicación por silacina. Y justamente en este contexto, yo creo que también han ido pasando muchas cosas en los últimos tiempos, como la implementación de acciones de reducción de daños. Sobre todo, me parece que el tema de la sobredosis es muy importante porque anteriormente el uso de sustancias solo se veía desde la arista de, bueno, una persona puede ser dependiente o no y tomará un tratamiento o no y, bueno, seguirá consumiendo o no. Pero ahora también se visibiliza mucho que las personas que deciden no dejar de consumir porque no puedan o porque no deseen hacerlo, de todos modos van a presentar ciertos riesgos a la salud, ¿no? Y que finalmente requieren, como cualquier ciudadano, atención, y uno de estos riesgos llega a ser la sobredosis. Y tú estás en un comité en la Ciudad de México que justamente trabaja con la reducción de daños. Tú dinos cuáles son esas iniciativas que se tienen, no solamente en la Ciudad de México, en donde trabajas muy directamente, sino también en el norte del país, porque además también recientemente se formó un comité de reducción de daños interinstitucional en Baja California, ¿no? Y yo creo que uno de los intereses principales, además de cuidar la salud de las personas que consumen sustancias, pues obviamente está centrado en evitar que fallezcan porque tienen un uso excesivo en un momento, ¿no? Y que tienen una sobredosis. Claro, pues Nadia, gracias por introducir el tema. La reducción de riesgos y daños nos ayuda en buena medida también a atender, a abordar el problema de la sobredosis. Un concepto importante de la reducción de riesgos y daños es entender que hay diversos tipos de sustancias que no todas tienen los mismos riesgos y los mismos efectos. Entonces hemos estado hablando de un tipo de sustancias que son de las más peligrosas que hay, que son los opioides. ¿Por qué son peligrosas? Porque con pasarte un poco de la dosis, un poquito, eso te puede generar una sobredosis, y una sobredosis que te lleva a una depresión respiratoria. En general, este tipo de sobredosis tenemos que atenderlas, si contamos con ello, con el antídoto, ¿no? Que es la naloxona, como bien mencionabas. Y en estos casos está realmente en riesgo la vida de la persona. Debemos de destacar que este fenómeno de la sobredosis por opioides hasta ahora pues ha sido muy limitado a ciertas zonas del país, pero no descartar que puedan suceder en el sur del país, en la península de Yucatán, en el Golfo, etcétera. No siempre debemos de considerar cuando una persona está inconsciente, valorar su respiración, ver si tiene reacción a los reflejos, y si no, ya platicaremos que lo que debemos de hacer es hablar al 911. Ese es un teléfono de emergencia, y cuando vemos una persona con este tipo de síntomas que nos podrían indicar una depresión respiratoria, una depresión del sistema nervioso central, volveremos a recordarles 911. Y hay otro tipo de sustancias, hablábamos de la Ciudad de México, los estimulantes, los psicoestimulantes. Desafortunadamente se ha extendido el uso de un psicoestimulante muy poderoso que se llama metanfetamina, y en el caso de la metanfetamina también en reducción de riesgos y daños, al tratar de atender a las personas que utilizan esto, es prevenir la sobredosis. ¿Qué pasa con una sobredosis de psicoestimulantes? A diferencia de una sobredosis
por depresores del sistema nervioso central. Los psicoestimulantes van a hacer que la persona se agite, que esté inquieta, que no se pueda detener, que muchas veces tenga algunos síntomas de ansiedad, como un ataque de pánico, sensación de falta de aire, taquicardia, y en algunos casos puede llegar a presentar cuadros psiquiátricos, en particular psicosis. Como pueden ver, el cuadro es diferente que una depresión respiratoria, donde la persona se queda dormida. En este caso, la persona está hiperactiva, está teniendo conductas quizá agresivas con otras personas o con él mismo, y pues este es un cuadro que también debemos de atender oportunamente. A veces es necesario llamar al 911 y es el tipo de personas que a veces atendemos en los servicios de urgencias psiquiátricas, porque llegan con todo este cuadro psicótico, ya saben, un delirio, persecución y alucinaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando se mezclan las sustancias, verdad? Esa es la otra pregunta. También, porque a veces existen ahora personas de las dos, que mezclan, exactamente, un depresor con un estimulante. Ajá, entonces ahí tenemos pues cada vez cuadros más complejos, y desde el mensaje de prevención, desde luego, y de reducción de riesgos y daños es: no hay que mezclar sustancias, porque las sobredosis por mezclas o cuadros médicos y psiquiátricos debidos a las mezclas pues son mucho más difíciles de atender y de comprender, ¿no? Cuando se presentan de repente en una sala de urgencias. Efectivamente, y lo que vemos, por ejemplo, con los datos también es consistente con esto que tú mencionas. Decía yo hace un momento, el alcohol es la primera causa de sobredosis entre la gente que llega a urgencias, pero la segunda causa es la mezcla de sustancias, ¿no? Entonces, para los médicos puede ser, pues no muy claro a veces, ¿no? Cuando alguien llega a urgencias, qué tipo de sustancias consumió, y en ese sentido, pues no necesariamente se tiene toda la información para la toma de decisiones. Que bueno, finalmente, cuando alguien acude a un servicio de salud, los médicos pues siempre saben qué hacer y cómo atender estas urgencias. Y justamente eso me lleva a un punto que creo que es importante considerar, que son las personas que están alrededor de quien tiene una sobredosis, porque no es de sorprender, evidentemente, que si uno presencia una sobredosis, pues reaccione con temor, ¿no? Con la idea de que la persona puede morir o que está muy, muy grave. Entonces, justo en este sentido, ¿tú qué recomendarías para amigos, familiares o personas cercanas a alguien que consume sustancias y que puede estar experimentando una sobredosis? Claro, bueno, y eso cuando las familias o los amigos conocen qué sustancia utiliza la persona, pues entender, como decía, los diferentes grados de riesgo, ¿no? Siempre cuando hay una persona que usa opioides, por ejemplo, y hay un familiar, debe de estar atento a estos cuadros de depresión, que se quede dormido, que tenga una respiración lenta, y idealmente debería de contar con el antídoto, la naloxona, en su hogar. Esperamos que en un futuro podamos contar con suficientes unidades de naloxona para que todas las personas que lo necesitan lo tengan, pero hay medidas básicas. Una de ellas es poner en una posición de seguridad a la persona. Esto es ponerla, en lugar de que esté boca arriba, ponerla de lado, ¿no? Para que evitemos una broncoaspiración si la persona vomita. En el caso del alcohol eso puede pasar, eso es una causa de muerte inclusive. Una persona con sobredosis de alcohol que trae mucho alcohol, quizá alimentos, y vomita, puede broncoaspirarse y morir rapidísimo por eso. Entonces la posición de seguridad es ponerlo de lado o ponerla de lado para evitar eso. La otra es estar atentos a los signos vitales, evitar hacer maniobras también como tirarle hielos, cosas raras. O tratar de, o golpear a la persona, tratar de despertarla. Etcétera. Eso no procede ni va a ayudar. Tenemos que estar atento a lo que hay alrededor, ver si hay pastillas, restos de cajas, jeringas, algo que nos pueda señalar qué es lo que pudo haber consumido, y volvemos a repetir en esos casos, hablar al 911, señalar que la persona está inconsciente, qué hay alrededor, qué es lo que sospechamos, si sabemos, puede ser que sea por opioides porque habitualmente los usa,
señalarlo, ¿no? En los casos en que las personas están agitadas es a veces un gran problema para las familias, sí, porque hay que hacer, ¿no? Debemos de tener como prevención, hablar con los familiares, con el que consume, explicar, a veces es bien difícil hablar de estos temas, Nadia, en la familia, cuando hay una persona que consume, porque tendemos a regañar, tendemos a otro tipo de mensajes, y todos y todas en esta familia deben de saber, oye, si tú consumes menos vas a tener menos riesgos, si tú aprendes, yo soy psiquiatra, y algo que les digo a los usuarios de metanfetamina que atiendo es: debes entender la farmacología de las sustancias. Esto parece complejo y no es que se la tengan que aprender de memoria, pero si si sabes, por ejemplo, que cada fumada de metanfetamina puede durar el efecto 3-4 horas, si tú vuelves a fumar a las 2 horas, vas a tener más riesgos de que se van a sumar, ¿no? Entonces, eso que yo lo sé porque soy psiquiatra y tengo nociones de farmacología, pues idealmente lo deberían de saber las personas usuarias, sus familiares, sus amistades, sí, para que sepan qué hacer, ¿no? Pero existe ciertamente un gran estigma, porque sí, el consumo está pues muy cruzado por esta idea de no, es algo que no debe ocurrir, entonces no se menciona, ¿no? La familia no necesariamente menciona qué podemos hacer en caso de que haya una sobredosis, sí, o justo este tipo de recomendaciones, ¿no? Si la persona ya está consumiendo y no ha podido dejar de consumir, puede equilibrar las ocasiones de consumo, la frecuencia del consumo, justamente para no tener este efecto que, como quiera, pues es completamente indeseable, ¿no? Otra cosa que yo he visto relacionada con la familia y que hay que tener muchísimo cuidado, porque creo que puede ser una práctica común, es que cuando alguien desea que su familiar se interne y esta persona no quiere internarse, de alguna manera dan el espacio de que haya un consumo excesivo para llevar a la persona inconsciente a un centro de tratamiento. Lo he visto mucho más con el alcohol. Esto, bueno, en primer lugar, atenta contra los derechos humanos de la persona. Evidentemente, todos los internamientos siempre deben ser voluntarios, pero bueno, cuando se acude a este tipo de circunstancia, el riesgo que existe es justamente que se exceda la cantidad, ¿no? Y que la persona llegue al internamiento, pero en un estado crítico. Cuando yo trabajaba en clínicas de tratamiento, esto llegaba a suceder muy frecuentemente, que la familia permitía que hubiera una intoxicación completamente aguda, hasta casi llevar intoxicada o inconsciente a la persona, con el ánimo de que pues ya se quedara internada. Entonces también es importante mencionar que detrás de una sobredosis también están las acciones que pueden haber alrededor de o con las personas que están rodeando a quien consume sustancias, y que siempre hay que tener muchísimo cuidado. Una sobredosis de cualquier tipo de sustancias pues siempre implica un riesgo para la salud de la persona, y es importante también hablarlo, ¿no? Es importante también tener estos conocimientos, recibir asesoría. Efectivamente, como tú bien dices, en el caso de que exista una sobredosis es súper importante llamar al 911, dar toda la información posible. También tener en cuenta que una sobredosis, aunque ya sea un fenómeno familiar en un contexto, por ejemplo, si un familiar consume y constantemente ven que hay un cuadro de intoxicación aguda, no tomarlo a la ligera, no decir, bueno, pues esto siempre ocurre. Realmente hay que siempre, todas las veces que ocurra, llamar a los servicios de emergencias para que valoren la situación, porque no sabemos si en una de estas circunstancias podría haber un desenlace fatal. Que realmente cuando hablamos de sobredosis, pues muchas llegan a urgencias y afortunadamente no tienen un desenlace fatal. Pero cuando ya no se puede hacer nada, o cuando la persona ya no reacciona adecuadamente a la atención que se le está dando, pues es cuando puede haber una defunción. Entonces, siempre es importante llamar al 911 y también informarse acerca de este tipo de fenómenos que ocurren entre quienes consumen sustancias. Y siempre hacemos la recomendación de acercarse a los servicios de la CONASAMA, a la línea telefónica que es el 800-911-2000, la línea de la vida, y ahí pueden recibir información de profesionales de la salud mental acerca de
qué hacer, por ejemplo, en este tipo de casos, o a dónde llevar a mi familiar si es que tiene un problema de consumo de sustancias y quiere recibir tratamiento, o no solamente por consumo de sustancias, también por temas de salud mental. La Línea de la Vida y nuestra red de centros comunitarios de salud mental pues dan atención al público, que es gratuita completamente. Sí. Y en el caso de los Secosama, pues tenemos la ventaja de que hay mucho cerca de su domicilio probablemente, ¿no? Hay 340 sí. centros en todo el país que seguramente pueden tener alguno cercano. Pero bueno, ahora que estamos hablando justamente de la sobredosis y que ya nos acercamos al final de este Facebook Live, ¿cuáles crees que serían las mejores recomendaciones en este contexto para las personas, tanto las personas consumidoras como las que están alrededor? Claro, bueno, para las personas usuarias, consumidoras de sustancias psicoactivas, siempre es importante informarse. Ahora contamos con herramientas muy, ¿cómo podríamos decir?, de alta tecnología para hacer búsquedas, para informarnos. En la misma página de la CONASAMA encontrarán muchísima información verídica, validada, científica, y esto es importante porque muchas personas empiezan a usar una sustancia. Por ejemplo, los pacientes que yo he atendido por uso de metanfetamina, rara vez saben qué es la metanfetamina, o sea, no, saben, pues es una sustancia, todo el mundo la usa, es divertida, me invitaron, etcétera, pero desconocen más allá si es un psicoestimulante, qué dosis, etcétera, ¿no? Entonces, en el modelo de reducción de riesgos y daños, promovemos que las personas usuarias conozcan esto justo para prevenir consecuencias más graves como una sobredosis. Para los familiares y para las personas en general, tú tocaste un tema importantísimo, el estigma. No considerar que esta persona, si tiene una intoxicación, es porque se está oponiendo a mis reglas o sí, porque me quiere hacer pasar un mal rato, ¿no? Hemos dicho que las sobredosis en general son actos no intencionados, accidentales, que se dan por una serie de circunstancias y que son básicamente una condición médica. Muchas veces el castigo es te voy a volver a encerrar, ¿no? Y en muchos de los centros de internamiento tradicional no se cuenta con un equipo médico con suficiente capacidad de reconocer cuando esta persona tiene una intoxicación grave que requiere algún otro manejo, que está en un brote psicótico o que lo vamos a incluir ahorita con la sobredosis, que va a presentar en un momento dado un síndrome de abstinencia importante. Entonces, recordar y a la familia, a la sociedad, a nosotros que también somos personal de salud, que los trastornos por uso de sustancias son condiciones médicas y que requieren una atención especializada desde el área de salud, desde el área de la psicología, de la terapia familiar, etcétera, ¿no? Tenemos que abordarlo así y también pues recomendar que siempre hay algún servicio cercano de salud, tengan a la mano para todas las cosas, ¿no? Hace ratito estaba escuchando que alguien le picó un alacrán, entonces tener el número de la Cruz Roja, de los servicios de emergencia locales y pues reconocer que una condición médica debe de ser atendida de esa manera. Sí, 100%, y también que la familia, hablo mucho de la familia pues porque generalmente un trastorno por uso de sustancias o una condición, aun cuando no hay un trastorno por uso de sustancias, cuando se presenta una sobredosis, pues pierde el balance, enfrenta una situación difícil, ¿no? Y también las personas cercanas requieren comprensión de ese tipo de fenómenos. De repente, cuando existe un problema por uso de sustancias, se centra demasiado la atención en aquellas personas que lo presentan y no quienes son pues cuidadores o quienes están lidiando un poco con esta situación. Muy importante esto que tú dices, después de una sobredosis no debe venir un castigo porque es una condición médica, ¿no? Realmente, incluso puede, como bien lo mencionaste al inicio, haber una sobredosis en alguien que apenas está experimentando con las sustancias. Entonces, de repente yo también lo he experimentado con, pues en la atención clínica,
que pueden haber familiares que dicen, bueno, tiene una adicción, entonces hay que internarlo porque tuvo una sobredosis. Hay que repensar mucho, hay que asesorarse, siempre es importante acudir a un experto de la salud mental, como bien lo dijiste, ¿no? Y al final del día, pues, tomar las mejores decisiones bien asesorados, ¿no? Bien enterados de que es un trastorno por uso de sustancias, por qué pudo haber pasado una sobredosis, qué hacer después de la sobredosis, cómo intervenir con la persona y bueno, también pues ayudar evidentemente a la persona, porque pasar por una sobredosis pues también es un evento que nadie espera, ¿no? Y que puede ser pues traumático en sí mismo, ¿no? Entonces, en ocasiones puede traer aprendizajes positivos y bueno, no siempre es así, entonces también es importante pues alojar el tema y discutirlo y siempre hablarlo, ¿no? Cuando creo que hablamos de sustancias, el punto es ese, hablar, ¿no? Hablar de la sustancia, del consumo y pues ser muy claros respecto a los pues a las ideas que tenemos alrededor, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Pues muchas gracias, Nadia. Yo quisiera nada más cerrar para recordar que el otro tipo de sobredosis, las intencionales, cuando va de por medio una ideación suicida, un gesto suicida, requieren también ser identificadas para un tratamiento pues inmediato posterior, ¿no? No pensar que son juegos, que son amenazas, que son algo que podemos pasar a la ligera o regañar o castigar. Una sobredosis intencionada nos puede llevar a una muerte o puede haber una repetición de este intento y siempre debemos de atenderlo. Y pues Nadia, creo que estamos en tiempo de esta plática que ha sido muy interesante. Vamos a concluir y pues dándoles las gracias a todas y todas por su atención. Muy buenas tardes y nos vemos en el próximo programa. Juntos por la Paz, con ASAMA, Gobierno de México.